Porque si hay un país que tiene mucho que ver con los álbumes de figuritas, ¿Es Uruguay? nuestro país. Ah, mirá. Exactamente, exactamente. Tal vez al unísono con otros lugares del mundo donde el fútbol prendió con muchísima fuerza, pero recordemos que los logros deportivos a través del fútbol en Uruguay arrancan muy pero muy temprano. La primera Copa América es en el 1916, que la gana Uruguay, pero ya estaba desarrollado el fútbol en nuestro La país. primera Copa América fue en 1916. La que gana Uruguay, no sé ¿Y si la, es y la la ganó primera, Uruguay? sí, la ganó Uruguay, claro. Claro, Todos nunca- ganamos la primera. Qué pero raro que después nunca escuché quedó a ahí. Borsi decir eso. ¿Cómo no? Sí, y creo que se jugó en la cancha de Liverpool. Era ahí donde se jugaba. Por eso la cancha de Liverpool tiene, acá nació la celeste. ¿Ya se cerró la cancha esa? No sé Para hacer el estadio. ¿Ya está? Ah, la mirá, gente si quiere partes de qué. mirá qué bueno. Parte de pasto. esas Anda. cosas. Mirá qué Y interesante. sí. Claro, pues se va a hacer un estadio ahí. el Claro, estadio sí, Libre. tremendo proyecto. Más de 100 años de historia tiene el estadio Belvedere. ¿Sabés que Novi quería comprárselo para hacer un shopping? No. No sabía, No. mirá. ¿En serio? Sí. No sabía. Eso no me Y lo enteré. pensó, ¿eh? Mirá qué bien. Y después no, dijo no. Bueno. Bueno. ¿En serio? No, No, no de sabía. verdad. Es una anécdota que contó Palma Mirá, hace un tiempo. Y Palma, dijo, con buen criterio, dijo dejemos que Dejala ahí venimos que- bien. que ahí está Dejala bien. ahí, que ahí está bien. Que tiene, esa frase que acabas de decir también tiene que ver con esto que vamos a estar contando, que es la historia de los álbumes de figuritas. Vamos a decir que antes de los álbumes están las figuritas, ¿ok? No existía el álbum cuando nació, cuando surgió la primera figurita en nuestro país, que data del año 1909, 1909. con jugadores de Nacional y de Peñarol. 1909. 1909. Tremendo. El fútbol estaba ya desarrollado en nuestro país, recordemos, llega a través de los ingleses, aquellos locos ingleses que jugaban en los campitos, que eran baldíos, en Punta Carretas, bien, que cuando llegaban a puerto, que acá tengo un dato interesante, según la etimología de la palabra deporte, significa de puerto, que era cuando las tripulaciones salían a mover las piernas, a hacer deportes y a moverse. Mirá qué interesante eso. Porque no tenían en el barco cómo moverse. ¿Cómo Entonces, moverse, no bien mirá? llegaban a puerto, salían como locos, a caminar, a trotar, etcétera. Mariano Enciclopedia. ¿Qué? Me Claro, encanta. bajaban en el puerto y arrancaban para la ciudad vieja. Bueno. Había algunos hija. había Mirá, algunos me que no vengo eran a- como vos y me yo, vas- Luis. Me va a convencer de que bajaban a hacer deporte. ¿Sabes que Dale. bajaban? De ahí viene la A palabra Otra tomar actividad. algo. Deporte. Comer Claro. algo. de puerto. A conocer Bien. la... Entonces, los últimos 20 años del siglo XIX, 1870, 1880, 1890, es cuando llegan estos locos ingleses, como los llamaban los montevideanos, jugando con una pelota de fútbol. Era una piedra la pelota. Era una piedra. Era terrible. No eran las de ahora. Era sin una duda. piedra, Pero exactamente. te voy a Entonces, decir algo. Sí. La pelota, hasta los 80, era terrible. Era era brava. pesada. Pesada, muy más grande. pesada. No, tengo Sí, una sí, horrible. sí, exactamente. Yo pues yo exactamente. hice las inferiores. Ajá, pa. Bueno, la primera figurita 1909, con esto que les quiero decir, que ya llevaba el fútbol en nuestro país 30, 40 años ya de arraigado, ¿no? Si tomamos 1880 como punto de partida, grandes rasgos, para que prenda en el Uruguay, son 30 años casi. Entonces Impresionante. aparece el primer cromo. ¿Dónde trabajaste vos, tu primer trabajo? Cromi. De ¿Cómo ahí, se llamaba Cromi? Croming, creo que era. No me acuerdo. Y por eso el nombre, porque la figurita técnicamente se llama cromo. Es un cromo. Muy bien. Perfecto. ¿Dónde venían las figuritas? ¿Dónde? No las comprabas en un Kiosco. En un No kiosco. venían en sobres. Pará, a todo esto, Anaí, ¿dónde pueden ver luego retomar este informe la gente Qué fuera pesadilla, de Canal quiero 4? Este informe y muchísimos más, porque esto es una parte ínfima de todo lo que sabe hacer mi querido compañero y vecino Mariano Pagliari, que vos tenés que seguirlo ahora en @MarianoPagliari. Agarrás tu Instagram, tu teléfono, entras a Ahí Instagram, está pones ahí en está. el buscador Mariano Pagliari, que espero lo estés siguiendo, pero si no lo estás haciendo, Es ahora. estás cometiendo un error, seguilo. Tremendo Hacelo kiosco. ya. ¿No querés poner el número de cuenta de Mariano también? Porque si la gente capaz que quiere Ay, preguntarle es algo. solo para que Lo esté hablé en con contacto producción, las redes. no me lo permitió. Después Bueno, de la limpieza de Instagram de ayer, todos necesitamos un poco más de seguidores, así que vamos, ¿Qué pasó ¿Ah, con los Instagram? afectó ¿Qué a pasó? ustedes? Que, bueno,
Ay, no. pasó? Estamos en otro. Ayer Meta hizo una limpieza de seguidores inactivos o Ah. bots. Entonces a mucha gente les bajó Algunos famosos profundamente. le bajaron millones. Limpiaron Millones. gente que no usa más. Claro. Claro, que no usa más Instagram o gente bots. muerta. Nosotros que ¿no? somos los simples mortales nos quedó igual, porque tenés contacto con gente A mí real. me quedó igual. A mí- Claro, yo que tengo 16. Vamos arriba, están todos Mariano. ahí. Dale. Bueno, vamos arriba. No perdamos el rumbo. Vamos a perder el rumbo. ¿Dónde venían los primeros cromos, las primeras figuritas? En las cajas de cigarrillos. Bien, Ah, mirá, en las no te cajas puedo de creer. cigarrillos, como por ejemplo Mirá esa imagen. en la Qué fábrica locura. La Nacional, con sus cigarrillos Ferriolo, acá los más veteranos pueden acordarse, tabacos La Capital y sobre todo en ellos, cigarrillos La Paz, el famoso La Paz sin filtro. Las figuritas venían sueltas y simplemente vos las tenías, las coleccionabas y quedaba en eso. Bien, No había un álbum, no había un álbum. solo la figurita. Exactamente. Mira, voy a spoilear. Álbum como tal para coleccionar recién aparece en 1970. mirá. Falta un rato, falta un rato, que te lo voy a contar en minutos para que sea dinámico. Vámonos ahora hasta a 1930. Bien. Bien, Uruguay, primer mundial de la Sí. historia. Acá en Uruguay. Claro Primer que mundial de sí. la historia. Ya veníamos de los éxitos olímpicos del 24 Exacto. y del 28. La fiebre del fútbol estaba arraigadísima y explota en nuestro país en 1930 cuando Uruguay sale campeón del mundo. Eso que estamos viendo ahí es posterior a haber salido campeones del mundo. Pará. Y si bien es un álbum ¿Eso es un álbum de qué año? del 1930, Mirá. ¿sí? Mirá qué de bien. 1930. Claro, ¿ah? capaz que el álbum es de después, las figuritas eran las de ese momento. No había figuritas pegables. Ah. Eso salía como está. Son, son fotografías que están ahí, es un homenaje de alguna manera. Es como un raconto de lo que sucedió en el Mundial. Vos no Seguro. pegabas las figuritas. Ah, no, claro, no tiene ¿Está? esa gracia. Exactamente, eso llega recién en el año 1970. El auge del fútbol en nuestro país hace que todo sea fútbol. Entonces es cuando más comienzan a venderse figuritas por un lado y este tipo de recuerdos por el otro. Acá es cuando las fábricas de cigarrillos comienzan a desligarse de este tema. ¿Bien? No vienen más en cigarrillos. Y allá comienza algo de separar lo que era el Seguro. cigarrillo del deporte, ¿bien? Está Que en realidad perfecto. se concreta mucho Seguro. más adelante. Pero, bien. Luego... Como si- se venía en una botella de whisky. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Quiénes toman la posta? ¿Quién? Los refrescos. En ese momento vos tenías chapitas y eso lo canjeabas por sobres con figuritas. ¿Qué te ¿Ah? Hasta el 1930 pasaba eso. La fiebre del fútbol se instaló muchísimo luego en Europa, sobre todo en Italia, cuando Italia sale campeón del mundo en el 34 y en el 38. Lo que pasó acá en el 30 tuvo su repercusión, ese auge del fútbol en Italia, por ende en Europa, una vez que Italia es campeón del mundo. Claro. No tenemos más mundiales por la Segunda Guerra Mundial hasta que llegamos al 1950. Antes, pará porque tengo una imagen muy, muy linda que me va a matar el director. ¿Saben dónde venían las figuritas? En los chocolatines. Mirá. Por esa época. Comprabas rico. chocolatines Águila. Pero había un álbum de José Pedro Varela o dirigía. Bueno, había de todo. Acá tenemos a José Pedro Varela. No solamente futbolera, eran figuras. O sea, vamos a hablar de todas las figuritas también, Seguro, ¿no? O sea, obvio. las primeras. En esta época que estamos hablando de la década del 30, venían en los chocolatines y en los jabones. Mirá, Podías encontrar qué maravilla. cromos, figuritas, en los jabones también. Perfecto. Saltamos al año 1950 porque, como les dije, por la Segunda Guerra Mundial, entre el 38 y el 50, no hubo mundiales. Bien. Entonces, en 1950 se retoma. Nunca se terminó la fiebre del fútbol en nuestro país. Acá querían ser campeones de todo. Algunos campeonatos no se pudieron ganar, algunos sudamericanos, etcétera, pero llega 1950 con la gesta La Jules Rimet. de Maracaná ganando la Jules Rimet, y si bien no hubo un álbum como tal, insisto, había figuritas que venían en los chocolatines,
bien, que podías canjear todavía con tapitas, y salían este tipo de libros, bien, que vos podías coleccionar, bien, Muy pero no estaban las figuritas para pegar, no se pegaban. Ok. Perfecto. Perfecto. La fiebre del fútbol siguió sin que hubiera mundiales o bien cuando Uruguay participaba en los mundiales sin éxito. Que fue, por ejemplo, acá estaba el álbum de los Peña y el álbum de los Tricos. Ahí va. ¿Bien? Ajá. Por ejemplo, ahí está. Entonces, si eras de Peñarol, Tenías el álbum de... de los Peña, Perfecto. el álbum de los Tricos. Ahí sí comenzamos a recortar y venían en la parte de atrás de los diarios. En el diario. En el diario. Yo no sé si en ese momento ya existía la cascola, la boligoma como tal, pero por ejemplo tengo el recuerdo clarísimo. Había que tener un cuidado bárbaro porque el papel de diario, si le ponías mucho, Ah, y el engrudo. seguro. Mi abuela se te me hacía arrugaba todo. engrudo. Pa. Bien. Acá está el álbum del Mundial de Inglaterra 1966, que a Uruguay no le fue nada bien. ¿Bien? En el 66. No hay otra forma. No le fue nada bien. ¿Fueron? Creo que no fueron, por ¿Había eso. eliminatoria? No fueron, en 66 no fueron. Él no sabe, bien, perfecto. Lo robaron. Ahí está. Por eso que decía Mundial 66, un robo. Perfecto. Esto fue ¿Había en eliminatoria en el 66? sí, había eliminatorias que tenía que ver con el sudamericano. ¿Te acuerdas cómo eran antes las eliminatorias? Ibas y era? venías. Seguro. Claro, jugabas allá, jugabas acá. Ahí está. Bueno, y acá tenemos a una fecha que tienen que recordar. En 1961, a los hermanos Panini se les ocurrió la idea de lanzar una colección basada en el campeonato italiano, que es ese álbum que estamos viendo ahí. Bien, entonces, si tenemos ahí la primera figurita de Panini. A ver si la tenemos. La primera. Ahí tenés. ¿Quién es? Mirá, ¿quién es? Bolchi. Bolchi. Esa es la primera figurita del grande raccolta figurines de Calciatori, Bolchi de el Espectacular. Inter. Ese es el primer álbum de Panini en el campeonato italiano año 1961. Y ahora sí, vamos a la explosión de los álbumes como tal. Sí, Bien, vamos. entonces nos tenemos que ir al Mundial de México 1970. Claro. Acá es cuando Panini se asocia con la FIFA y acá al final tenemos un último dato que acaba de salir, que lo vamos a Sí. compartir al final, ¿bien? Acá hace una relación comercial entre Panini y la FIFA para hacer la marca oficial que haga los álbumes con las figuritas. Bien, perfecto. El primer álbum oficial del Mundial de México de 1970 fue este que estamos viendo, primero con un raconto de todo lo que había sucedido y luego con todas las selecciones que participaban en ese momento. Que en ese momento eran 16 selecciones y el álbum constaba de 200... 16. Sí. Aquí estoy. ¿Qué fue que me puse? Mirá esta canción, que me vení con Shakira. ¿Qué me vené? Esto es una Dai, dai. canción. Bien. Dai, dai. 16 selecciones con 271 figuritas. Había un país por página, como estamos viendo, y máximo de 11 a 15 figuritas, por lo que sucedía que si alguno se lesionaba y no jugaba y citaban a otro, capaz que tenía la figurita del que no jugaba. ¿Vos sabés que eso siempre me llamó la atención? Sí, y sigue pasando. Ese dato, porque por ejemplo ayer Facundo, creo que fue, o un amigo de Facundo, me dijo que Neymar no está en el álbum. Y puede que no esté. Ahora yo dije, ¿cómo sabía Panini que ya no iba a estar Neymar? Las probabilidades eran altas. ¿Entendés? Sí, sí, claro, totalmente. A Sí, ver, claro. no, digo, no sé. Sí. ¿Cómo sabe Panini lo que va a citar Bielsa? Ah, mirá Panini. Hay datos. Sabe todo. Sabe Tiene todo. Cuando quieras información. saber a quién va a citar el técnico, vas a hablar Pregúntale de a Panini. Panini. Bueno, Luis, ¿te acordás que nos contaste cuando trabajabas en Cromin? Sí. Que venía el dueño. Venía. Juan Sacaba Cromin. La Ya, difícil. Sacaba la difícil. El fajo. Acá comienzan El fajo de la difícil. las difíciles. ¿Cuál era la difícil de este mundial? México 70, ¿querés verla? A ver. A ver. ¿Cuál era la difícil de México 70? ¡Pelé! Pero claro. por Sí. supuesto. O más grande del mundo. Oh, más grande del mundo. Ahí Oh, tenemos bien. la figurita de Pelé
del año 1970, que termina consolidándose como el mejor jugador del mundo en ese momento. Uruguay sale cuarto, tiene una gran participación en México 70. Uruguay. Pierde con Brasil, en aquel recordadísimo gol que no fue de Pelé a Mazurkiewicz, que acá también los Que le hace veteranos- la mague y se le va que por le el hace- otro lado. Exactamente. Ah, no, tremendo. Que le hace la mague y se le va por el otro lado. Bueno, seguimos. Vamos al próximo mundial, que es en Alemania 1974. Mirá, Múnich 74. Ahí se jugó este mundial. Seguía habiendo 16 selecciones y acá comienzan a ponerse más figuritas. Ya no solamente los jugadores. Ya venía la foto de la Copa, alguna que otra de Jules Rimet. Ahí está La de Uruguay. ahí está Uruguay. La de los escudos, nos fue muy mal acá, ¿eh? Nos bailó Holanda, que no tocamos la pelota, casi no pasamos la mitad de la cancha. Ese cuadro que está ahí le dio un baile al pobre Uruguay en ese momento, que lo más grande es... Yo la derrota más dolorosa que viví en Sí. mi vida fue la de Bélgica. Dinamarca. Dinamarca. Y Bélgica también, 3-1. Bélgica también, pero Dinamarca 6-1. 6-1. Terrible, terrible. Empezaron a Mundial. aparecer. Bien. 6-1. Este álbum 6 tenía a 1, ¿eh? 9 figuritas más, perdón, 29 figuritas más. Tenía 300 figuritas, por eso que te digo que comenzaban a agregarse no solamente los jugadores, ponían al técnico, ponían la foto de todos, la de la mascota, la de algún estadio, etcétera, etcétera. Acá todavía se utilizaba la cascola y el boligoma, pero en algunos lugares de Europa, Sí. y creo que en Alemania principalmente o primeramente, comienzan, y este es otro quiebre en la historia de los álbumes, las figuritas autoadhesivas. Oh, Muy bien. ¡Qué hito! Que vos Tremendo cambio. tanto le decís a los chiquilines, ahora la tienen muy fácil. Seguro, ahora la tienen fácil. Ah, la tienen papa. Ahora todo es una papa. Perfecto. Bueno, y acá sí, no en todos los mundiales, y esto que quede claro, no en todos los mundiales, hubo una súper difícil que te la canjeaban por 10, por ejemplo, ¿no? En esta, ¿cuál era la difícil? ¿Cuál? ¿Quieren verla? Sí. Ahí la tenemos. Ah, Beckenbauer. Franz Beckenbauer. Beckenbauer, capitán del seleccionado alemán, campeón del mundo en ese momento, le gana la final a Holanda, Qué 2-1. jugador, Este jugaba de líbero, es el que inventa la posición de líbero, de quedar último en el fondo, ver toda la jugada y mandar, y mandonear, y ser un capitán fantástico. Luego fue técnico de la selección alemana, también campeón en el año 1990. Perfecto. Nos vamos a la región, porque también tuvimos en Argentina el Mundial de 1978. Ah. Ahí tenemos la tapa del álbum Panini 1978. Permitime. Mundial bajo sospecha. Mundial bajo sospecha. Uruguay no participó. Tiene alguna que otra curiosidad, como por ejemplo que Brasil no perdió ningún partido, pero no clasificó a las próximas instancias. Eran grupos diferentes. Sale campeón Argentina. Una recordada final. Kempes. Exactamente. Bueno. Filiol. Y muy El bien. Conejo Tarantini. Muy excelente. ¿Quién me Aprobado. falta? Bueno, un montón. Un montón. ¿Quién? No digan No, Messi disparate. no. ¿Cómo Messi? Les pido, por No favor. era nacido. Poneme la figurita. ¿Cuál era la figurita? ¿La difícil? Sí. ¿Argentina? Sí. ¿Sería Kempes? No. Sí, señor. ¿Kempes? Mario Alberto Kempes. Muy Ahí, bien. ahí lo tenemos. ¿Dónde? Ah, ¿No lo tenemos? Ah, pues sí, ahí lo tenemos. No lo tenemos. no lo Mario tenemos. Alberto Kempes, que en España hay un estadio que se llama Mario Alberto. Mirá. Mirá. Ahí, mirá, ¿cómo no? Ahí lo tenés. Ahí está. Mario Alberto Kempes, un jovencito, hoy relator, hoy comentarista en ESPN. Bueno, vamos a uno de los mundiales tal vez más recordados por su gran organización, porque de alguna manera, no sé cómo decirles, España 1982, Uruguay tampoco jugó, es el debut de Maradona en los mundiales, Italia sale campeón y fue, no sé cómo decirles, la propia canción es una de las más recordadas, fue de los primeros televisados masivamente Ajá. alrededor del mundo, y la mascota, Naranjito, que acá lo estamos viendo, Sí. fue uno de los más icónicos. Acá es cuando las mascotas comienzan a tener preponderancia en los álbumes. Mira. Ahora el álbum es infaltable, la mascota. Después se apagó eso.
No, bueno, después perdió relevancia. Era como más importante. Es la verdad. mascota. A ver, Bueno, ¿cuál es Sí. la mascota? ahora, Yo acá, recuerdo algunas, claro. Exactamente. Bueno, acá tenemos la tapa del álbum de España 1982 y vamos con la figurita principal, que ¿quién fue? ¿Quién fue? Paolo Rossi, goleador del Mundial, Italia campeón, le gana la final a Alemania 3-1. Acá en este mundial había un chiquito que era bastante goleador, ¿no? No, ¿En este fue? en este no fue, vos hiciste en el 90. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Esquilachi. 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 Bueno, vamos a un icónico mundial y un icónico álbum. Y estamos hablando de México 1986. México 86. Exacto. México 86. El mundo unido por un balón. Somos Bueno, grandes, a ver, ¿por qué? Ahí está, Pique, era la mascota en México 86. La tapa es icónica, es una de las más recordadas de todos los álbumes que hizo Panini. ¿Y por qué acá es uno de los más importantes? ¿Por qué? Porque aparece, a ver, Pelé fue uno de los, podemos discutir si Pelé, Maradona o Messi, sé cuál es el mejor, pero ese es el podio de los más grandes de la historia. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Acá es cuando aparece, y ya ponen en pantalla, Digamos, Chan, deslumbra. chan, chan. exactamente, Deslumbra el Diego. deslumbra este jugador, y es acá que realmente la figurita requerida, la de Maradona, valía un montón. No. Te la canjeaban por muchísimas. Ah. 50 figuritas y 2 álbumes. Exactamente. Acá cuando toma El auto de mi relevancia vieja te doy. realmente, exactamente. Qué bárbaro. Acá cuando toma relevancia realmente la figurita esa, la difícil, y acá era por supuesto la de Maradona. Vamos a saltar al año 1990. Ajá. Mañana ¿Cómo? seguimos. No. Ay, no me ¿Cómo dejen que así. mañana seguimos? Pará. Seguimos mañana, cerramos con la mejor canción de todos Exacto. los mundiales. Es verdad, Ahí, es ahí. verdad. De Italiana. todos. Hasta el día de hoy nadie ha superado esta canción. Bien, Para bien, vos, bien, bien. Shakira. Ay, perdón. Sí, muy bien. Vos sabés que yo no la viví y no la siento, No es un tema. Ay, a mí me gusta, pará, me puede. No estoy haciéndolo para. mí. No, está no, claro. es verdad. estamos Está- peleando. creo que todo el mundo está de acuerdo con Sí. que esta canción. Es linda. Transmite tantas cosas. Y Nada. sabes que mañana Olvídate. te lo cuento, pero este álbum también mete un quiebre en lo que son los álbumes y consolida de que la gente compre la figurita, compre el álbum. Mañana te cuento por qué. Ah, Bien, pará. ¿Quién salió campeón en el 90? Alemania. Alemania. Le gana la final a Argentina. Acordado. Se repite la final del Ah, 86. seguro, con el penal dudoso. Con el aquel. penal dudoso. Está bien. Gol de Klinsmann. Sí, de Klinsmann. Klinsmann, Jürgen Sí, Klinsmann. Jürgen. Me acuerdo del fútbol. Además, Jorge. yo siempre miraba el fútbol. Además, pasaba Canal 5. Exacto. mira. Y Brajita Lisbaski. El relator, Viajita un crack Sí, relator. No me acuerdo Mateito Mateus. Ah, no. El hombre que llegó del frío. Sí, sí. Ah. Señores, mañana, segunda parte. El aplauso para Mariano Pagliari. Excelente, Mariano.